Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el episodio octavo de la serie del Reino de Aragón. Vamos con ello. Posteriormente a la recuperación de Zaragoza para la cristiandad, el rey aragonés intentó hacer todo lo posible para que la gran mayoría musulmana que habitaba la ciudad se quedase en esta misma. Obviamente, Alfonso no quería una ciudad totalmente despoblada, sino que quería una ciudad con una industria y una capacidad poblacional significativa. Aquí viene lo mismo que pasa en Toledo. Es decir, cuando se conquista una gran ciudad y se empieza a conquistar grandes ciudades, hay muchas masas sociales, por lo cual los reyes cristianos no quieren, digamos, reinar sobre una ciudad totalmente despoblada. Por lo cual, obviamente, intentan hacer todo lo posible de que se quede la gran mayoría musulmana que había ahí y de esta forma que la ciudad económicamente sea viable para el reino. Como es bastante obvio, con el tiempo la gran mayoría musulmana en estas ciudades iría desapareciendo, tanto porque las leyes cada vez no eran tan permisivas para estos mismos, también porque muchos de ellos preferían vivir en un estado musulmán. Estamos ante un nuevo sistema de repoblación. Este consiste, en vez de lo típico de conquistar una ciudad y expulsar toda su población, etc., o un castillo, aquí lo que se busca es hacer un pacto, que la ciudad se te rinda, se someta a tu poder y que conserve su gran población, para que así económicamente te sea muy viable. Y ya cuando pasan los años, 100 años, 200 años, claro, cuando ya tengas una cantidad significativa de cristianos en esa ciudad, entonces la gran mayoría musulmana empieza a desaparecer debido, como he dicho, a que empezaban a irse, empezaban a retirarse hacia territorio musulmán, por lo cual, a pesar de que ahora mismo Zaragoza tiene una gran mayoría musulmana y se respeta la religión islámica, con el tiempo esta mayoría musulmana iría desapareciendo, de forma gradual. Lo digo por lo típico de que en un futuro veremos que no hay casi ni siquiera un 5% de musulmanes en Zaragoza y no es que de repente se hayan ido todos de una, sino que simplemente estamos ante un proceso gradual, como he dicho, de repoblación. La victoria en Zaragoza fue total. Obviamente era la ciudad más importante de todo el Al-Ándalus. Y esta ciudad se convertiría en la capital del Reino de Aragón. Por lo cual en los siguientes capítulos ya la veremos como la capital de dicho reino. La victoria en Zaragoza provocó un desmoronamiento en el frente del Ebro. Obviamente moralmente afectó mucho a los musulmanes, por lo cual en el año 1119 muchas plazas caerían frente al poder del batallador. Y entre estas nos encontramos con Tudela. Es decir, Tudela es una plaza muy importante, sin embargo cae rápidamente. Es decir, en las fuentes se menciona que Tudela cae rápidamente, lo cual, como he dicho, todo esto apunta a un desmoronamiento del frente del Ebro. Y una vez más, cuando se toma la plaza de Tudela, el batallador les concede condiciones favorables a los musulmanes que habitaban en esa plaza. El reino de Aragón empezaba a ensancharse, y en el año siguiente, en el año 1120, el batallador intentó tomar la plaza de Catalayud. A pesar de que la cruzada hacia Zaragoza ya había terminado, el batallador seguía contando con un gran ejército debido al apoyo internacional. En este caso tenía un gran apoyo de parte de Guillermo de Aquitania, por lo cual una vez más los aragoneses siguen teniendo un apoyo internacional significativo, por lo cual les permite seguir manteniendo la ofensiva. Obviamente el gran desmoronamiento que estaba sufriendo el Al-Ándalus frente a la embestida del batallador iba a tener una gran respuesta del poderoso imperio almorávide, por lo cual el imperio almorávide reunió un gran y poderoso ejército y decidieron lanzar una gran ofensiva con la intención de derrotar al batallador. Al fin y al cabo hay que recordar que los almorávides, a pesar de perder Valencia, la acabaron recuperando, por lo cual yo supongo que los almorávides aún tendrían esa esperanza de poder recuperar Zaragoza mediante una gran victoria y obligar a los cristianos a retroceder. Supongo que este es el planteamiento almorávide. El batallador, totalmente consciente de la llegada del gran ejército almorávide, decidió
renunciar al sitio de Calatayud y decidió, ni más ni menos, que lanzarse este mismo contra ellos. Y el ejército aragonés tomó el castillo de Cutanda, y allí esperó al gran ejército almorávide. Y entonces, en el año 1120, se inicia la batalla de Cutanda. Y entonces se inicia un gran choque entre el ejército almorávide y el ejército del batallador, donde se sabe bastante poco de la evolución de esta batalla. Sin embargo, lo que conocemos es que dicha gran batalla terminó en una rotundísima victoria para el batallador, lográndose así una victoria total contra el ejército sarraceno. Obviamente esta derrota fue bastante grande, de hecho en las fuentes musulmanas se le dio mucho reconocimiento a esta derrota, por motivos bastante obvios. Al fin y al cabo los almorávides, tras Uclés, se creían invencibles y que al fin y al cabo iban a poder recuperar Toledo. Sin embargo, es lo que he dicho yo en el capítulo anterior, ni siquiera han sido capaces de mantener Zaragoza. Y con esto se termina el capítulo. Lo primero que destacaría es que hemos llegado al fin de Jaca como capital del reino de Aragón. Es una ciudad muy interesante, de hecho hoy en día solo llega a los 13.000 habitantes, lo cual es muy, muy interesante. Pero es algo normal, ¿no? Es decir, igual que pasaría posteriormente con León. Es decir, hay ciudades que, debido a que, como la frontera va avanzando, pierden su importancia geoestratégica y entonces la capital cambia. Obviamente la caída de Zaragoza supone un desmoronamiento, sobre todo una gran victoria moral, porque realmente, como se puede ver en el mapa, los andalusíes de esa zona, de la zona del Ebro, se desmoronaron completamente, es decir, realmente fue una gran derrota para las armas sarracenas. Y ya en Cutanda la derrota fue casi total, ¿no? Es decir, realmente los almorávides pasaron en verse vencedores en Uclés. Es decir, en Uclés se veían totalmente vencedores. Tuvieron un pequeño revés con los barceloneses en el año 1114 en Martorell, en la batalla de Martorell, pero tampoco habían sufrido algo muy significativo. Sin embargo, aquí han perdido no solo Zaragoza, sino que han perdido Tudela también. Es decir, han perdido la mitad del Ebro, casi lo han perdido. Es decir, han perdido muchísimo. Y ya en Cutanda, obviamente, la derrota es muy grande y realmente los almorávides están teniendo muchos problemas contra el batallador. Y claro, un imperio almorávide que se veía muy para arriba, muy vencedor, de repente empieza a darse cuenta que algo está yendo muy muy mal y que realmente no es como ellos lo pintan. ¿Cómo se ganó la batalla de Cutanda? Yo pienso que es bastante obvio, como la gran mayoría que hemos visto del batallador, debido a los choques de caballería pesada. Es decir, lo más probable es que se deba a esto. Muchísimas gracias por ver el vídeo, un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.